Saludos, inauguramos este espacio, estos encuentros digitales con Javier Lafuente, un exjugador profesional de baloncesto, profesor de educación física y autor de un libro, de Vivir con ella, un paseo por la vida. Tres componentes de su personalidad, de su trayectoria realmente llena de valores, y por eso hemos querido invitarte en este primer Encuentros Digital. Javier, bienvenido. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí. Javier, decíamos que eres autor de este pequeño libro de Vivir con ella, ¿no? Es un pequeño libro, pero del que se desprenden muchos valores. Un libro en el que has aprendido muchas cosas y que has transmitido, que nace de una experiencia propia realmente dura, la enfermedad de tu mujer, de Carmen, de tu esposa, una enfermedad degenerativa que te ha hecho pues, cambiar un poco toda tu vida, ¿no? Bueno, el libro es un poco el resumen y es, yo diría que el proceso de una evolución. Seguramente hace unos cuantos años hubiera sido incapaz de estar aquí sentado y estar hablando de la enfermedad de mi mujer, la enfermedad de Huntington, una enfermedad desconocida, bueno, no desconocida, una enfermedad rara, porque tiene muy poca incidencia en la población. Solamente una persona de cada 10.000 tiene esta enfermedad, y en su momento pues yo quería que eso, yo pensaba que lo iba a controlar y que iba a poder pues bueno, llevarlo hacia adelante, y con el paso del tiempo pues te vas dando cuenta que eso es una evolución, que hay que procurar aceptar las situaciones que tú estás viviendo o que te tocan vivir en cada momento, y al final la consecuencia de todo eso pues ha sido este libro donde narro pues un poco mi experiencia, cómo ha sido todo el proceso de esa evolución. De esa evolución. El deporte, decíamos que durante nada menos que 15 años has sido un exjugador profesional. El deporte un poco, ¿cómo te ha ayudado un poco a sobrellevar esta situación? Si realmente has podido afrontarlo mejor gracias a tu experiencia profesional deportiva. A mí personalmente el deporte, no era muy consciente de lo que me podía ayudar el deporte para poder afrontar una situación como la que yo estoy viviendo. Pero cuando ya dejas el deporte como jugador profesional y todo eso que has estado viviendo durante mucho tiempo te va saliendo, la verdad es que hay un montón de valores que los he podido aplicar a la vida diaria. La capacidad de sacrificio para poder llegar a ser jugador de baloncesto o mantenerme durante mucho tiempo, pues es una de las cosas que yo después la puedo aplicar a la hora de cuidar a una persona dependiente. No solamente esa capacidad de sacrificio, sino esa constancia en ese esfuerzo, en ese sacrificio. El saber, bueno, cuáles son tus limitaciones, que también es muy importante. Cuando eres deportista profesional, pues tú al principio te crees que eres el mejor del mundo, que yo me pensaba que era Michael Jordan, pero después el deporte pues te va poniendo, tienes tus limitaciones y vas aceptando esas situaciones. El hecho de aceptar las derrotas y el aceptar, bueno, quizás hoy en día esa valoración que hacemos de la victoria, que parece que es lo único que existe, pero para poder conseguir esa victoria viene precedida normalmente de muchas derrotas, de mucho aprendizaje, y creo que la clave está en saberse levantar después de esa derrota, el aprender de esos errores y el ser constante. Y una de las cosas que sí es cierto que me ha enseñado mucho el deporte ha sido a cuidarme. Yo al principio, cuando era jugador profesional de baloncesto, no era muy consciente. Y bueno, pues lo que ahora dicen pues de hacer un descanso activo, nosotros en nuestra época éramos más partidarios del descanso festivo. Bueno, o sea, nosotros... me imagino que la juventud también, sí, también influiría en eso. Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta que si quieres tener una trayectoria profesional, es necesario aprender a cuidarse. Lo mismo que me ha ocurrido en esta situación. Yo al principio pensaba que iba a poder hacer frente solo, sin más problema, al cuidado de una persona con una enfermedad degenerativa, y después te vas dando cuenta que tienes que cuidarte
para tú poder cuidar mucho mejor. Y trabajar en equipo, me imagino que también una de las características del deporte, del baloncesto, ¿no? Sí, que al final hacer equipo. Ese trabajo en equipo que tú aprendes cuando eres deportista profesional, que eres una pieza dentro de un engranaje, después en todas las facetas profesionales de mi vida, tanto en el colegio dando clase, como cuando he tenido que escribir el libro, en mi trabajo, siempre al final eres una pieza dentro de un engranaje. Cuanto mejor funcionen esas piezas, pues mucho mejor. Y eso el deporte te ayuda mucho a entenderlo. Javier, estamos viviendo una situación complicada a nivel mundial, la pandemia, una situación inesperada para todos. ¿Cómo se puede extrapolar un poco tu experiencia también de haber sabido, conocido de pronto la enfermedad de tu mujer y para afrontarlo un poco? ¿Qué se puede extrapolar para que todos un poco afrontemos esta situación tan difícil, ¿no? Y tan rara? Bueno, pues yo creo que la pandemia nos está enseñando a valorar las cosas verdaderamente importantes. Antes de la pandemia dábamos por hecho cosas que podíamos hacer y que ahora no podemos, y cuando tú vives de cerca con una persona con una enfermedad degenerativa, aprendes a saber y a valorar qué son las cosas verdaderamente importantes. Y muchas veces no están relacionadas ni con el dinero, ni con tener más cosas materiales, ni nada de eso. A mí Carmen me ha enseñado que ella quería disfrutar de cada momento, quería disfrutar de los instantes de un paseo y que te diera un poco el sol, de la convivencia con unos amigos, tomando una cerveza, una cena, una barbacoa, y el poder disfrutar de esos momentos, pues es a mí lo que me ha enseñado. La pandemia hace que todo eso pues lo podamos vivir pues mucho más de cerca. Javier, en la actualidad eres profesor de educación física, ¿no? En un colegio en Gines, sí, en la el provincia Colegio de Huerta Sevilla. Santana. Pero ¿qué importancia, aparte al deporte y al desarrollo físico, das, por ejemplo, a la inteligencia emocional, a la educación socioemocional? Bueno, es algo que tenemos muy pendiente y muy presente, yo creo que todos los educadores, que no es fácil educar en esas emociones, pero que es algo que es una parte muy importante de nosotros como profesores, el saber entender esa inteligencia emocional, esa resiliencia que tenemos que transmitir a los alumnos, el saber que en las situaciones complicadas nos sirven para aprender y además tenemos que convivir con ellas y tenemos que salir además fortalecidos, con lo cual es una responsabilidad por parte de los que somos docentes de que todas esas emociones nuestros alumnos pues aprendan a manejarlas. Uno de los epígrafes del libro reza: mirando al futuro con esperanza o no. Eso significa que eres esperanzador, pero también hay una parte de escepticismo en lo que esperas de la ciencia, en lo que esperas Bueno, yo confío ciegamente en la ciencia. En el caso de la enfermedad de Huntington hay un estudio a nivel mundial con 900 personas que están ensayando un fármaco, que están probando un fármaco que va a permitir, si todo va bien, que esa enfermedad degenerativa se pueda detener. Pero ocurren cosas que nosotros no las manejamos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año que íbamos a vivir una situación de pandemia y que nos ha hecho cambiar pues, muchos hábitos nuestros? Por eso pongo el o no, porque nunca se sabe cómo va a ir el futuro, pero sí es cierto que la ciencia va avanzando cada vez más a la hora de afrontar estas situaciones con las enfermedades degenerativas. Hablando de afrontar precisamente, está entrando una de las preguntas, una pregunta de uno de nuestros oyentes, de las personas que están siguiendo estos encuentros digitales a través de diversos formatos de las redes, y la pregunta es ¿qué consejo darías a una persona a la que acaba de conocer que han diagnosticado a una persona de su entorno esta enfermedad? Bueno, es una pregunta interesante y no tiene fácil respuesta. Yo, después de toda mi evolución, a mí algo que me costó mucho fue aceptar la situación que yo tenía. Yo pensaba que, pues que lo iba aplazando las decisiones y aceptar la verdadera realidad. Yo pensaba que me podía enfrentar de frente a una enfermedad de este tipo.
Cuando me di cuenta que era mucho más práctico aceptar la situación y acompañar a este tipo de enfermedades para tratar de disfrutar al máximo, yo creo que para mí, por lo menos, fue un acierto. No sé si será un consejo que sea extrapolable, pero a mí aceptar la situación pues, y entenderla me ha ayudado mucho. ¿Cómo aceptó la situación tu esposa, la propia persona que padece la enfermedad? Me imagino que sería uno de los tragos más duros para una persona reconocer. Al ser una enfermedad degenerativa y de lenta evolución, te va dando tiempo a adaptarte a las situaciones, pero en el caso que ocurre muchas veces, mi mujer no aceptaba esa situación, había vivido muy de cerca la evolución y la enfermedad de su padre, y entonces ella no aceptaba que a ella le estuviera pasando. ¿Qué ocurre? Que con el proceso del tiempo ya las evidencias eran tan grandes que cuando conseguimos también que Carmen aceptara esa situación, para todo el entorno familiar fue muchísimo mejor. Pudimos empezar a disfrutar del verdadero carácter de mi mujer y no tan enfrentados a la situación y con una venda en los ojos para que pareciera que no estábamos viviendo esa situación. Javier, además de este libro, de este Vivir con ella, tienes un blog donde narras todas estas experiencias que nos estás contando. ¿Qué importancia tiene el sacarlo fuera, el compartir esta experiencia? Yo hubiera sido incapaz si no hubiera tenido el apoyo de los profesores de mi colegio, del Huerta Santa Ana, porque yo eso lo quería mantener en mi privacidad. Pero la manera de llevarlo y de enfocarlo, pues mis compañeros pues, me empujaron a tratar de transmitirlo. Cuando ya empecé a escribir, pues bueno, para mí fue una grata sorpresa. Yo pensaba que me iba a leer pues mi madre y 4 amigos, y después pues fue una grata sorpresa cuando vi que ayudaba a muchísima gente el hecho de exteriorizarlo. No solo ayuda a gente porque ven una situación y ven cómo es el día a día de una manera pues, bueno, pues, lo más normal posible, entre comillas este normal, sino que además yo lo que trato es bueno, pues de que sea lo más sencillo y humano posible para que pueda servir a la gente. Pero es que además también me sirve a mí. El compartir esa situación hace que normalicemos esa situación y que como familia pues vivamos una situación lo más normal posible. ¿Y qué feedback has tenido tu blog, el libro? Es decir, ¿qué anécdota puedes contarnos Bueno, anécdotas podría contar muchas. Es cierto que toda la gente que escribe, tanto en el blog como me escribe por privado, porque prefieren no difundir su situación, son todas situaciones de agradecimiento. Pero con el libro tengo alguna anécdota muy buena que me llegó al corazón, porque me escribió una señora que su marido vivía una situación parecida a la mía, que se había hecho las pruebas y me dijo algo que me emocionó, que es que gracias a haber leído el libro, ella había cogido fuerzas para que en caso de que saliera positiva la prueba de su marido, pues poder afrontar esa situación. Y después me volvió a escribir diciendo que también, por suerte, pues había sido negativa la prueba de su marido. Con lo cual, pues bueno, tengo varias anécdotas. Bueno, incluso una persona que llevaba 6 años sin leer ningún libro y que era una lectora pues empedernida, pero por la enfermedad no leía, por ¿no? situaciones, Sí, pero ella no leía, pues llegó a sus manos el libro y me escribió para decirme que había recobrado el gusto por la lectura después de haber leído mi libro. Con lo cual, pues bueno, a mí eso, bueno, como escritor Nobel de esto, pues me satisfizo. Sí, me produjo mucha satisfacción. Qué bueno, Javier. Además del deporte, de ese pilar fundamental un poco que te ha ayudado a sobrellevar esta situación, Javier, hay otro muy importante y un poco tiene relación con lo que nos estás diciendo y un poco con el rostro ese que tienes de que se ilumine, ¿no? Y que sonríe. Y tú le has puesto un nombre muy especial, el amor. ¿Qué es el amor?
amour? Cuéntanos a los espectadores. Bueno, ¿Qué es sí, el amour es una mezcla que yo creo que nos define, o me define perfectamente, que es mezclar el cuidado a mi mujer, de la que estoy enamorado, o sea, es el amor, con el humor. Esa mezcla de humor, de saber reírnos, que ahora somos capaces de hacerlo, de saber reírnos de nosotros mismos o de la situación que estamos afrontando mezclada con el amor, pues a mí me parece que el amour es para nosotros un eje fundamental en nuestra vida. En nuestra vida. Javier, está entrando otra pregunta por Twitter de uno de nuestros seguidores y dice que ¿de dónde sacas esa fuerza, Javier, para ese espíritu tan positivo para...? Bueno, me gustaría poder dar una respuesta sencilla y rápida. No lo sé, yo creo que hay una parte que es genética. Mi familia siempre me ha transmitido que en la vida hay que luchar por las situaciones, hay que saber adaptarse, pero que también tenemos que disfrutar de cada momento. Y después, yo con toda esta experiencia que estoy viviendo, me apetece vivir y me apetece disfrutar. Y hay una cosa que es muy importante para todo esto, es que es, casi te diría yo, que mágico, que cuando tú tienes esta actitud, en todo tu entorno tiene una situación también beneficiosa. Y entonces cuando estás pasando una situación difícil, pero tú consigues interpretarla y poderla hacer de una manera positiva, pues en tu entorno también tiene unas consecuencias positivas. Y eso es lo que podría decir. Y es así. Seguro que el componente hereditario también tiene mucho que ver en el aprendizaje. Y la sonrisa como arma, Javier, eso es precisamente una de las entradas que ha tenido más visitantes de tu blog. Habla de eso, de la importancia del sonreír un poco como arma, ¿no? Claro, es que Carmen, en su proceso evolutivo, quizá la manera de transmitir su satisfacción de cómo estaba en su momento era sonriendo. Por desgracia, este tipo de enfermedades te van restando esas posibilidades, esa capacidad de sonreír. Entonces, por eso valoramos mucho cada sonrisa, cada momento de felicidad que podemos estar viviendo, porque muchas veces las expectativas, pues bueno, en tu cabeza tienes una serie de expectativas que después tienes que saber adaptarte a la nueva situación, y cuando consigues rebajar esas expectativas y valoras todo lo que tienes en tu momento, pues hay muchas más posibilidades de ser medianamente feliz. El amor y la sonrisa, ¿no? Como, Javier, el entorno, tus hijos, sabemos que nos contabas que tenías 2 hijos, ¿cómo recibe esta noticia y cómo un poco les ayudas tú a afrontar la situación? Bueno, es una situación, ellos han vivido esta situación siendo adolescentes y teniendo un aprendizaje duro y complejo, pero yo puedo decir orgulloso que ellos han sabido adaptarse a esta situación, han sabido convivir con esta situación, y la verdad es que mis hijos han sido, o son, vamos, en estos momentos, un pilar fundamental, porque me ayudan a mí muchísimo a llevar esta situación, y además ya tienen ellos su personalidad para poder afrontar un futuro lo mejor posible. Lo mejor posible. Las redes sociales han ayudado también un poco, te han ofrecido ventajas a la hora de comunicar, a la hora de tener presente dónde estaba realmente en la tierra, de tener los pies en la tierra, ¿no? Sí, porque cuando salió el blog yo pensaba que era imposible llegar a personas que escriben de Argentina, de Chile, de Uruguay. Entonces yo creo que las redes sociales tienen su parte buena, que se puede utilizar, también tienen su parte mala, pero utilizar las redes sociales con un fin para tratar de transmitir eso, poder tener un retorno y poder llegar a cualquier parte del mundo, pues yo creo que es uno de los beneficios que pueden tener las redes sociales. Javier, no estás solo.
no estás solo con tu familia en esto. ¿Recibes algún tipo de ayuda o no de las administraciones? Sí, con la ley de dependencia, que es un proceso lento y farragoso, sí tenemos ayuda para poder atender a Carmen, que me ayudan pues, bueno, en los aspectos básicos de la vida diaria, de la alimentación, de la higiene, y poderla acompañar en estos momentos, pero sí es cierto que es un proceso arduo y farragoso, que muchas veces estas ayudas llegan cuando ya no se necesitan, cuando la persona pues, ya ha fallecido, y entonces yo creo que es algo que tenemos que reclamar a las administraciones, a los políticos, no solo que haya más dotación para esta ley de dependencia, sino que sean mucho más eficaces, mucho más ágiles a la hora de las tramitaciones y de poderlo disfrutar en cada situación en particular. Javier, ¿ha habido algún momento especialmente duro en todo este proceso para ti, para el entorno familiar, para tus hijos un poco? Bueno, yo creo que la parte más dura ha sido cuando Carmen no aceptaba esa situación. Ya era evidente que tenía síntomas de la enfermedad, y el pensar en el futuro que iba a ser si Carmen no aceptaba esa situación, pues fue muy duro. Por fortuna mi entorno me ayudó muchísimo, tanto la familia como los amigos, para poder ir canalizando toda esta situación, pero sí hemos vivido momentos duros que seguramente el haber vivido esos momentos duros es uno de los motivos por los cuales me anima a contar esos momentos duros, para que gente, personas o familias que estén en mi misma situación en ese momento, pues puedan ver pues, cómo me lo tomo o cómo lo afronto y cómo lo hago, para poder tener pues, bueno, una referencia y después interpretarlo cada uno a su manera. Y cómo se sale un poco a la luz, ¿no? De alguna manera. ¿Hay momentos realmente bonitos, emotivos en todo el proceso? Bueno, momentos emotivos muchísimos. Conociéndote, viéndote la situación, creo que muchos, ¿no? Muchísimos. Yo siempre digo que la situación de Carmen, por supuesto que no me gustaría que le hubiera pasado, pero es cierto que cuando vives estas situaciones te hacen o te ayudan a ser mejor persona. Y entonces eso, el poderlo compartir con tus amigos, pues es motivo de satisfacción para mí. Aparte del núcleo principal de la familia, el resto del núcleo de la familia de Carmen, de tu propia familia, ¿cómo se ha ido adaptando también a la situación? Pues en un proceso evolutivo, poco a poco al principio, sorprendidos de la situación, viendo qué es lo que se podía hacer, qué se podía esperar de esta situación, y después también hemos tenido siempre el apoyo de la familia, pero no solo, claro, nuestra familia vivía fuera, nosotros vivimos en Sevilla, y ese apoyo también que hemos tenido de nuestro entorno, de amigos, de alrededor, no de todos. Cuando vives una situación de este tipo, también te das cuenta que hay gente que cuando tú dejas de ser un jugador conocido y tu mujer tiene una enfermedad degenerativa, pues hay gente que prefiere mirar para otro lado, y hay amigos que al contrario se ofrecen y se entregan muchísimo más. Ahí eso te sirve también para aprender y valorar la verdadera importancia de la amistad. Claro. Javier, como hombre, es una situación muy difícil, normalmente por los roles que afortunadamente están cambiando, pero los roles tradicionales de un hombre no estábamos acostumbrados a ser el cuidador principal, por así decirlo, en el núcleo familiar. Has tenido que adaptarte de alguna manera especial, ¿cómo lo has llevado? Y también un poco cómo se te ha visto desde fuera, ¿no? ¿Cómo has visto? El porcentaje de cuidadores de personas con una enfermedad degenerativa es aproximadamente del 80% mujeres las que cuidan. No es una situación que yo me la haya planteado, me ha venido así y la afronto con la cabeza muy alta y yo creo que no es tanto, o cada vez es menos, una cuestión de hombre o de mujer, sino que es una cuestión de cariño y de querer hacer algo por una persona que tú aprecias y que quieres.
Me imagino que en la vida profesional también te habrá supuesto algún sacrificio que has tenido que superar, ¿no? Me imagino que a nivel empresarial has tenido que modificar cosas con la evolución de la enfermedad, ¿no? Lógicamente hay que hacer sacrificios y tienes que valorar en un momento qué es lo verdaderamente importante. Hablábamos antes de las expectativas de la vida. Hay una época de la vida pues, con niños pequeños, con hipoteca, que a lo mejor pues, la parte económica tiene un peso muy importante en tu vida. Pero con el paso del tiempo vas valorando y viendo que no solamente hay una parte económica, sino que hay una parte emocional que también produce muchísimas satisfacciones y que tienes que valorar. He tenido que hacer sacrificios, he tenido que dejar cosas que también me apetecía, pero al final te vas dando cuenta que si tú consigues valorar y encontrar ese equilibrio con esas emociones, pues a mí por lo menos me va bastante bien. Te compensa. Nos entra una nueva pregunta de Twitter, Javier. ¿Cómo se adapta un cuidador en esta situación a los rigores de la pandemia, de lo que estamos sufriendo en estos momentos un poco en general la sociedad? En nuestro caso no hemos tenido que hacer una gran adaptación, porque Carmen ahora mismo lleva una rutina que, bueno, pues cada día es lo mismo. Es cierto que durante esta pandemia las personas que nos ayudaban, mientras duró el confinamiento, pues no pudieron venir a casa, pero éramos nosotros los que asumíamos esa responsabilidad y nos tuvimos que adaptar. Pero nos ha vuelto a ocurrir que hemos tenido que valorar cada vez más cosas como poder dar un paseo, que nos parecía que estábamos en nuestro derecho, pues durante la pandemia y el confinamiento pues no lo hemos podido hacer y hemos valorado todas esas pequeñas cosas y nos hemos tenido que adaptar. Cuando hemos podido hacerlo pues ha sido una gran satisfacción. Javier, si puedes un poco contarlo, ¿en qué fase está ahora Carmen? Pues Carmen está en una fase muy avanzada, ahora mismo necesita ayuda para cualquier tipo de actividad, ella tiene que ir siempre en una silla de ruedas, tanto para comer como para la higiene, necesita ayuda y su interacción con los demás cada vez es menor. Pero nosotros, en la familia por lo menos, intentamos que toda esa parte emocional que rodea a Carmen la tratamos como si estuviera al 100%, porque si conseguimos mezclar la medicación que tiene Carmen con esa parcela emocional, pues yo creo que estamos consiguiendo que su deterioro sea por lo menos lento, que es uno de los objetivos. Javier, una última pregunta. El futuro, ¿cómo ves el futuro? El futuro, antes me lo planteaba mucho más a menudo del futuro. Ahora lo que procuro es tratar de disfrutar del momento y no mirar mucho más allá. Con el tema de la enfermedad de Carmen veo un futuro esperanzador, porque la ciencia va avanzando a la hora de conseguir algo que pueda detener esa enfermedad. Lo que pretendo del futuro es que me permita seguir disfrutando todo lo que pueda y que pueda estar en esta situación mucho tiempo, porque yo estoy viviendo una historia de amor y me encanta que pueda ser esto durante mucho tiempo. Javier Lafuente, muchísimas gracias. Vivir con ella una verdadera historia de amor y de pasión que transmite un montón de valores. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Gracias a vosotros.